Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea. Soy Ana Buil, gracias por estar ahí. Comenzamos. 36.000 es el número de billetes de tren gratuitos que la Comisión Europea pondrá a disposición de los jóvenes de 18 años en toda Europa. El objetivo, brindar a los jóvenes la oportunidad de vivir una experiencia que pueda fomentar su identidad europea. Analizamos por qué una identidad verdaderamente europea sigue siendo algo tan abstracto y nos preguntamos si con el enfoque actual en competitividad y defensa, los fondos destinados al programa Erasmus, el arte y la cultura podrían verse afectados. Y nuevos datos muestran que la confianza en la Unión Europea, así como en el euro, están en su punto más alto en 17 años, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, en las elecciones al Parlamento Europeo del año pasado, solo 3 de cada 10 jóvenes acudieron a las urnas y muchos de los que votaron optaron por partidos extremistas, tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político. Analizamos por qué a los políticos les resulta tan difícil conectar con las nuevas generaciones. A estas y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí, en Bruselas Te Quiero, con nuestros invitados. Sebastián Rodríguez, responsable de estrategia en el Movimiento Europeo Internacional. Hola, ¿qué tal? Beatriz Santos, directora de comunicación en You&You. Hola. Y Javier Carbonell, analista político en el Centro de Política Europea. Muy buenas. Bienvenidos a todos, pero antes de empezar, veamos qué significa tener una identidad propiamente europea. Todo está en los tratados. La Unión Europea se erige sobre unos valores comunes. El respeto a los derechos humanos, la dignidad, la libertad, la igualdad y el Estado de Derecho. Pero la verdad es que Europa atraviesa una crisis de mediana edad. A medida que el orden mundial establecido se deteriora, especialmente con el comportamiento agresivo de Rusia y Estados Unidos, la UE ansía convertirse en un actor geopolítico más fuerte. El comercio y las alianzas son esenciales. ¿Pero qué hace única a Europa? Su capacidad de influir en el mundo a través de la cultura y los valores. Y esa podría ser su carta ganadora. Sin embargo, para unirnos necesitamos una identidad europea compartida que nos represente a todos. Lo que plantea la pregunta, ¿tenemos una sola identidad o 27? ¿Una sola identidad o 27? ¿Compartimos una identidad común? Es decir, además de españoles, italianos o belgas, ¿nos sentimos europeos? Empezamos con usted. Muchas gracias. Creo que la identidad es muy fluida y mucha gente que nos esté viendo se verá representado en esto, ¿no? Yo cuando estoy aquí en Bruselas pues me siento un poquito más español y cuando estoy en España rodeado de muchos españoles que somos muy especiales, me siento un poquito más europeo, ¿no? Y yo creo que eso, si también lo ves en el marco de nuestro país, hay gente que se siente a la vez catalán, que se siente europeo, que se siente español y es algo fluido. Lo que creo que hay que hacer es tener una estrategia para construir una identidad europea que esté basada en, como bien decíais, valores, en beneficios tangibles y si puede ser también en experiencias, como la que habéis puesto sobre el Interrail, ¿no? Me parece una propuesta buenísima. Ahora, el tema es, a eso necesita recursos. Y estamos escuchando muchísimas noticias que nos hacen dudar de si el dinero y los recursos que hacen falta para construir esa identidad se van a poner a la disposición o no. Y obviamente hay que apostar porque sí, porque sin esa identidad, ¿qué somos? Beatriz. Yo veo la identidad europea más como un mosaico, como dijiste antes y como dijo el vídeo. Somos 27 países, 27 culturas y hay divisiones nacionales, igualmente como vemos en España, con Castilla y León, con Cataluña, el País Vasco. Hay que diferenciar que la identidad europea está mezclada con la identidad cultural y la identidad política, que implica la identificación de la identidad europea con la Unión Europea. Y yo, siguiendo a lo que dijo él, yo me siento española, pero a la vez también me siento europea, ya que podemos viajar con nuestro pasaporte europeo a todos los países de la Unión Europea sin pasar por ninguna frontera.
Ese es precisamente una de las cosas que más valoran los jóvenes europeos, el que no haya fronteras para viajar, para trabajar. ¿Usted cómo se siente? ¿Más español? ¿Más europeo? Pues yo me siento igual de europeo que de español, y de hecho es que no es algo raro. Es decir, en España sabemos que aquellas personas que en muchos casos se sienten más españolas también se sienten más europeas, y los que se sienten más europeos se sienten más españoles. Es decir, que hay una identidad en realidad que se correlacionan y que se refuerzan entre ellas. El gran problema está en aquellas personas que no se sienten de nada, que suele ser, además, de una clase social más baja o sin estudios, o que tienen más dificultades y que han ido perdiendo poder adquisitivo en los últimos años. Esta gente se siente menos española, se siente menos europea y se siente menos de su comunidad autónoma. Entonces, la identidad está también muy relacionada con cuánto te da el sistema y cómo te va en la vida. ¿Qué significa exactamente ser europeo? Porque, como veíamos en el reportaje, hablábamos de derechos humanos, de dignidad, libertad, igualdad, de Estado de Derecho, como unos valores esenciales, comunes aquí en la Unión Europea. Pero, ¿qué es ser europeo, tener una identidad europea? Yo, cuando me lo preguntan, siempre doy el mismo ejemplo, y es que todos esos valores están ahí, pero son muy abstractos. Sí. Pero yo siempre les explico lo mismo. Yo soy de Córdoba y paso mucho tiempo también en Málaga, donde vivo. Vengo aquí a Bruselas a trabajar, pero paso mucho tiempo en Málaga. En nuestra comunidad de vecinos, que seremos pues, unos 200, somos de la misma estatus socioeconómico, hemos decidido vivir allí, con niños, y aún así no nos ponemos de acuerdo cuando abrimos la piscina, cuando cerramos la piscina, ni prácticamente en nada. Sin embargo, viene aquí a Bruselas y tiene a un comunista de Estonia que se sienta con un socialista portugués. Y se ponen de acuerdo en inteligencia artificial, sanciones a Rusia. Es decir, el diálogo y estar unidos, aunque seamos distintos, para mí es lo que a mucha gente que incluso no entiende lo que es la Unión Europea, entiende lo difícil que es ponerse de acuerdo con personas distintas, y aquí lo conseguimos. Y es un valor que para mí me hace sentir muy orgulloso de ser europeo. ¿Comparte el mismo análisis? Sí, totalmente. Es decir, es muy complicado ponerse de acuerdo, pero aún así lo hacemos a diario, y eso me parece que es lo más importante a valorar, que es que a diario nos estamos poniendo de acuerdo en temas fundamentales, y esto creo que es algo que no se ve muchas veces desde fuera. Desde casa, exacto. Sí. Según una reciente encuesta del Eurobarómetro, muy pocos jóvenes se sienten identificados con la bandera, el himno y otros símbolos europeos. Solo el 15% se siente vinculado a Europa y a la identidad europea. Como vemos en el gráfico, el 34% se siente principalmente vinculado a su país y a su identidad nacional. El 15% se siente principalmente vinculado a Europa y a su identidad europea, el 14% tan vinculado a su país como a Europa, y el 8% no siente un fuerte apego ni a su país ni a Europa. ¿Qué opinan de estos datos que acaban de ser publicados? La verdad es que es lo que, en el momento que sales de esta burbuja europea y te metes en un café de Málaga del Palo a desayunar, te das cuenta de que eso es la realidad. La gente conduce sus vidas con total normalidad y tiene sus propias preocupaciones, y la identidad, digamos, que ellos ven presente cuando envían los colegios, cuando envía a tu niño al colegio, es la Junta de Andalucía, en mi caso, la región. Cuando pagas los impuestos, los paga al gobierno. Y al final, la cultura, el idioma, es algo que es muy potente a la hora de crear identidad. ¿Qué es lo bueno que tenemos los europeos? Yo creo que somos muy maduros en tema de identidad, mucho más que los americanos, porque nosotros hemos conseguido construir distintas capas de identidad y poder convivir con todo ello de forma pues bastante... Ahora creo que viene un momento interesante, porque nada crea más identidad que tener un enemigo externo que pone en peligro nuestra forma de vida, y entonces veremos cómo esa identidad y esos datos por lo mejor son más altos que en el pasado. De unirse y de reforzar esa identidad europea. ¿Cómo se crea una identidad europea? ¿Deberíamos, por ejemplo, instaurar el Día de Europa, que es el próximo 9 de mayo, como un día festivo en los 27 Estados miembros? Sí, podría ayudar, ya que siempre ahora los jóvenes vemos cuándo podemos tomarnos un día de vacaciones, y yo creo que tener un día libre en el que no tenemos que ir a clase o tener que ir a trabajar, se pueden realizar varias actividades en las que las instituciones europeas, como el Parlamento Europeo, que tiene una división en España también, puede organizar eventos en las diferentes ciudades en las que todo el mundo puede ir para organizar actividades para diferentes edades.
Otra idea, por ejemplo, deberían incluirse en los programas educativos nacionales materias que enseñaran, por ejemplo, el derecho en la UE o cómo funcionan las instituciones europeas. ¿Eso podría ayudar? Sí, de hecho, nos haría falta eso también a nivel nacional y a nivel local, de que nos enseñasen cómo funciona la política en cada y país. cómo se relaciona con todo, porque la cuestión es que hoy en día, a pesar de que, como tú comentabas, a lo mejor pagas impuestos a nivel nacional o hay algo de una política de la Junta de Andalucía que te afecta, muchas veces eso está financiado por la Unión Europea en muchísimos proyectos, especialmente si eres un agricultor. Seguramente la Unión Europea sea, digamos, el elemento político, el sistema político en el que más piensas, a veces incluso más que el Estado Nacional. Entonces, yo creo que sí que haría falta eso, pero que lo fundamental es ¿qué te proporciona la Unión Europea en términos de políticas, dinero, ayudas, capacidad de moverte y contra qué te protege? Esos son los dos elementos clave. Y hacer festividades, hacer todo tipo de elementos de identidad será bueno y se verá el efecto cuando los ciudadanos vean que realmente les beneficia esta Unión Europea, por ejemplo, protegiéndoles contra Rusia o ahora contra las tarifas de Trump. Hablemos del programa Erasmus, que fue rebautizado Erasmus Plus, y desde su creación en 1987, este programa de movilidad ha beneficiado a más de 15 millones de jóvenes. ¿Qué papel ha jugado en la construcción de esa identidad europea? Un papel muy importante, ¿no? Yo creo que sí, y no somos conscientes de cuántas décadas lleva ese programa y cómo hoy hay familias que tienen niños, padres de Erasmus. Ahora, ¿cómo eso se traduce? A mí lo que me interesa de la identidad europea y de esos programas es que creen decisiones o una voluntad de decisiones políticas conjuntas, ¿no? Como ahora viene, si ahora hay que crear un ejército europeo o si ahora hay que tener una deuda mancomunada. Al final, todo esto que hacemos, todos estos programas tienen que ir muy ligados a que haya valores y que haya al final un resultado en el que seamos cada vez más interdependientes. Porque si no, si cada uno estamos para hacer lo nuestro, podemos irnos a Interrail, podemos irnos de Erasmus, pero si al final no hay un componente, de nuevo, como digo, de valores, esto lo hacían muy bien. O sea, hay tres formas de construir identidad. Los griegos lo hacían con valores. Yo soy ciudadano de Atenas y muero por Atenas. Los romanos eran más transaccionales. Y los alemanes, cuando se unificaron, eran por idioma. Bueno, pues nosotros nos damos el idioma a nivel europeo, pero hay que atacar valores y beneficios y protección. Total. Veamos qué opina nuestra invitada más joven, Beatriz. ¿Qué opina del programa Erasmus? Pues yo me fui de Erasmus a Estambul, entonces fuera de la Unión Europea, pero pude construir más mi identidad europea yéndome a Estambul que, por ejemplo, yéndome a Alemania. Hice muchísimos amigos y aparte también tuve la oportunidad la Unión Europea me dio una beca para Discover EU, para los tickets para viajar Interrail. Entonces pude observar las diferentes culturas que forman parte de la Unión Europea, pero también pude irme de viaje y estudiar en Turquía, donde los valores de la Unión Europea todavía siguen tratando de encontrar su lugar en la sociedad. Y también pude ver otra perspectiva de cómo nos ven desde fuera. Entonces, yo creo que es muy importante seguir financiando este tipo de programas. La percepción de la Unión Europea desde fuera de la Unión Europea, muy interesante. Para saber si se puede hacer algo para cerrar la brecha de la que hablábamos entre las instituciones y los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, hemos hablado con una profesora especializada en identidades políticas de Sciences Po en París. Escuchen. Las personas se identifican tanto con la Unión Europea o con Europa como con su Estado o nación, es decir, hacen ambas cosas. Lo que ocurre en el marco de la UE puede integrarse dentro de las identidades nacionales y lo que ocurre a nivel nacional también puede incorporarse al ámbito europeo. Por lo tanto, ambas identidades no tienen por qué excluirse mutuamente. Existen dos mecanismos mediante los cuales la Unión Europea podría fomentar esto. En primer lugar, podría crear más espacios para personas que actualmente están algo infrarrepresentadas en la identidad europea. Por ejemplo, ciudadanos de zonas rurales, personas sin estudios universitarios o pertenecientes a la clase trabajadora. El segundo mecanismo sería dar mayor representación también a niveles de élites a personas que provienen de esos mismos sectores, como políticos que compartan esos orígenes. Bueno, pues ¿qué está haciendo la Comisión Europea exactamente para llegar a estos grupos y qué acciones creen, unas acciones concretas que debería llevar a cabo para poder llegar a esos grupos un poco más desvinculados? O sea, creo que esto es un problema no solo de la Unión Europea, sino de todas las identidades y en todas las naciones, que muchas veces las políticas no llegan a las personas que más lo necesitan y no llegan a las personas que están en una situación más complicada económicamente. Y eso afecta a su identidad. Si tú no ves que el Estado te aporta, no te vas a sentir identificado con ese Estado. Entonces, lo primero es
economía, seguridad, es decir, las cosas que realmente le importan a la ciudadanía, que se vea que la Unión Europea las tiene como prioridad y que están haciendo políticas para solucionarlo. Eso me parece que es fundamental. Todo el resto son cosas secundarias, muy importantes, pero secundarias a lo fundamental que es ayudar a las personas que están en necesidad. Von der Leyen dijo esta misma semana en un diario alemán: Occidente, como lo conocíamos, ya no existe. Europa debe afirmarse por sí sola en el actual orden mundial. ¿Creen que la UE puede ejercer influencia global a través de sus valores y su cultura? ¿O es ingenuo pensar que esto es posible? Yo creo que sí se puede. Si miras los grandes retos a los que nos estamos enfrentando, Europa está en una situación envidiable. El mayor mercado, cuando Trump sale diciendo somos el mayor mercado, una de las muchas cosas que dice que no son verdad. El mayor mercado de consumidores libres, informados, con reglas que están a la altura de lo que los consumidores piden, es Europa. Si tú quieres un producto que se venda con alto poder adquisitivo, tienes que venir a Europa. Y eso nos da un leverage, ¿no? Un apalancamiento, yo creo que es brutal. Inteligencia artificial. La mayoría del talento lo tenemos en Europa. O sea, estudian en nuestras universidades, en nuestros colegios públicos, en nuestras universidades públicas. Crean la empresa cuando es pequeñita, pero ahora, cuando llega el momento de expandirse, se van a Estados Unidos, donde hay más financiación, etcétera. Bueno, tenemos lo difícil, que es el talento, y tenemos el nivel de vida. Vamos a usarlo. Siguiendo un poco en la misma línea, la siguiente pregunta sería: ¿puede la cultura de Europa ser utilizada para promover los valores democráticos en todo el mundo? Sí, o sea, yo creo que sí, pero depende de cómo se haga. Creo que el resto de países del mundo, y con mucha razón, resienten esa doble hipocresía y esa doble vara de medir que hemos tenido muchas veces los europeos a la hora de lidiar con el resto de países. Y eso creo que se nota y se siente, y esa no es la forma de actuar. Lo que primero deberíamos hacer es ser coherentes nosotros en nuestra política exterior, y en segundo lugar apoyar decididamente los movimientos democráticos en todas partes. No tratar de imponerlo desde fuera, sino ayudar a los movimientos de base. Eso es realmente lo que hace que la democracia funcione en algún sitio. Volvamos un poco a esas iniciativas, a cómo reforzar esa identidad europea. Hemos hablado de Erasmus, hemos hablado de Interrail, quizá en los últimos años las redes sociales están ayudando también, el mayor conocimiento de otras lenguas, sobre todo el inglés, de los jóvenes, que las generaciones más mayores quizás no teníamos. Quizás Euronews también está contribuyendo un poquito, aportando su granito de arena. ¿Qué opinan? Pues para mí la Unión Europea tiene bastantes instrumentos para los jóvenes. Hay un programa que se puede encontrar en Internet para aprender una lengua de la Unión Europea, pero también del exterior. Por ejemplo, también yo estoy aprendiendo turco a través de esa plataforma. Y luego, por lo demás, yo creo que la Unión Europea tiene que explotar más las redes sociales. Son nuestras amigas, podemos hacer alianzas con ellas. Me gusta muchísimo lo que hace el Parlamento Europeo a veces, que pone un resumen de lo que se ha hablado en las sesiones en Estrasburgo, y yo creo que eso está súper bien. Necesitamos cosas concisas, simples, que se puedan entender, y al fin y al cabo es una forma de ayudar más a los jóvenes de entender lo que la Unión Europea quiere hacer, que es expandir los valores europeos. ¿Son nuestras amigas las redes sociales? Que también son un peligro. No, claramente son un peligro, pero en las redes sociales hay de todo, y hay que entender que no es un espacio neutro, pero es un espacio en el que hay que estar, en el que hay que utilizar, y que se puede utilizar y se puede estar. Es que no es cierto que las redes estén solo llenas de extremismo y solo llenas de extrema derecha. Esto no es cierto, y se tienen que utilizar. Y hay muchísimo campo que creo que no se está explorando todavía, y que es que se podrían hacer cientos de miles de vídeos, cientos de miles de formas. Y la oportunidad está ahí. Sí. Yo creo que lo que ha cambiado de las redes es que ya no es el sitio donde vamos a felicitar a tu primo que es su cumpleaños, o a poner las imágenes del viaje a Estambul, sino que se han vuelto mucho más entretenimiento, ¿no? Son redes mucho más pasivas. Pero eso es una oportunidad, porque al final Euronews, televisión, al final es un entretenimiento pasivo y que se puede usar para llegar a la gente en un momento en el que ellos están receptivos, están prestando muchísima atención. Pero no lo puede hacer de la forma antigua, como se hace muchas veces en esta ciudad, de el eurodiputado. Sobre todo para llegar a las nuevas generaciones. Claro, es la única manera. El eurodiputado en su oficina con el traje, pues no. Pero una persona joven con visual hooks en el vídeo, que sea entretenido y que te explique en 2 segundos pues que se está votando algo importante, creo que tenemos que hacerlo. Es verdad que hay mucha competición y hay muchísimo
muchísimo extremismo dentro de las redes y seguro que hablaremos ahora de eso, pero desde luego hay que ocupar esos espacios con narrativas pro democracia, pro libertades, pro derechos humanos, pro europeas. Bueno, hemos hablado mucho de las jóvenes generaciones. ¿Qué pasa con las generaciones más mayores? Yo creo que obviamente menos que las generaciones más jóvenes, porque la Unión Europea es una cosa que está en plena construcción. Recordemos que el Tratado de Maastricht es del 92, es decir, esto es algo que se está haciendo y cada nueva generación es más europeísta probablemente que la anterior. Pero aún así, yo creo que las personas mayores entienden o tienen esa memoria de la importancia de la Unión Europea para la paz y la seguridad. Y esto es justamente lo que creo que se está revitalizando ahora ante la crisis de Trump y de Ucrania y Putin. Entonces, yo creo que ese acervo, esa lógica de, oye, ¿por qué creamos esto en un primer lugar? Es algo que se tiene que revitalizar. Hablemos ahora de la identidad europea frente a los nacionalismos. Ya habíamos hablado un poquito de ello. En países como España, con nacionalismos muy fuertes, Cataluña, País Vasco, ¿cambia la percepción de identidad europea dependiendo de la región? Por ser Sí. de Valencia. En general, sí. en general sí, pero bastante poco. Lo curioso de los nacionalismos en España es que son todos muy proeuropeos. Y si tú te sientes muy catalán pero poco español, te sentirás muy europeo. Y si te sientes muy catalán y muy español, también te sentirás muy europeo. Para digamos, el lado más españolista, Europa representa la unidad. Para el lado, digamos, de la tradición catalanista era más como la modernidad. Pero básicamente son valores muy compatibles y que en realidad todo el mundo es bastante proeuropeo en España, excepto el nacionalismo de Vox. Pero eso es una cosa bastante reciente. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, volvemos enseguida a la vuelta. Veremos la relación de los jóvenes de ahora con la política. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Ana Buil y junto con mis invitados hablamos de los jóvenes europeos en un programa dedicado íntegramente a ellos. El informe de la UE sobre la juventud de 2024 muestra que casi el 60% de la juventud europea tiene una percepción positiva de los 27. Hemos salido a las calles de Bruselas para tomar el pulso y ver qué opinan los jóvenes de Europa, de la política y de los políticos. Lo vemos. No me siento muy cercano a los políticos europeos porque creo que desde hace algunos años no ha habido muchos cambios a nivel europeo ni internacional. Estoy muy orgulloso de ser europeo, así que me interesa la política europea, aunque bueno, no conozco los detalles. Es algo que sigo con cierta distancia. Hay quienes ni siquiera hablan de la situación de los estudiantes, que para algunos es muy complicada. Algunos intentan interesarse, pero a veces da la impresión de que lo hacen más bien para atraer votos y que en realidad no cambia mucho. Me siento impactado, sí, pero no cercano, porque creo que la mayoría de las cosas que quieren implementar no me van a afectar directamente o van a tener más impacto en el futuro en términos generales. No me siento tomado en cuenta. Parece que hay un cierto desapego para darles voz. La Comisión Europea realiza una vez al año los llamados diálogos sobre políticas de juventud. ¿Funcionan este tipo de iniciativas para atraer el interés de las nuevas generaciones? Al final, yo soy muy escéptico de hasta qué punto esto está funcionando. Acaban de poner ahora en línea también estos debates, algo que ayudará a que más gente pueda participar. Yo creo que, de nuevo, soy muy escéptico, soy algo escéptico, pero mejor hacerlo y que vaya en esa dirección que la dirección contraria. Creo que los ejemplos que habéis puesto en el vídeo son muy representativos de lo que es la juventud. Aquí en esta burbuja en Bruselas creemos que toda la gente tiene un doctorado en asuntos europeos y luego vas literalmente una calle más a la derecha y no hay ese tipo de conocimiento. Creo que están demandando, yo creo que esta nueva generación, y ahora seguramente hablaremos más de su comportamiento político, pero creo que está pidiendo que haya cosas nuevas. Y ya sea por un lado o por otro, ¿no? Yo no quiero decirle a los jóvenes que optan por un tipo de soluciones u otras en los extremos, en la extrema derecha, que su punto de vista o su forma de estar enfadado no vale. Porque eso es otra forma de decirle a los jóvenes que su opinión no cuenta. Pero creo que quieren algo distinto y tenemos que, o le damos algo distinto. Creo que hace poco estaba aquí en Bruselas Tony Blair y él decía, la gente quiere soluciones out of the box y que las quiere urgentes, las quiere ya. Si no,
se las damos nosotros, los proeuropeos la van a buscar en otros sitios. Las principales preocupaciones de los jóvenes son el coste de la vida, en primer lugar, con un 41%, la paz y la estabilidad mundiales, en segundo lugar, con un 30%. Otro dato es que casi un tercio de los jóvenes europeos cree que la seguridad y la defensa deben ser la máxima prioridad de la UE. ¿Qué análisis hace usted de esto? O sea, yo creo que claramente los jóvenes entienden, en el caso de la seguridad y defensa, que serían ellos los que tendrían que ir a una guerra en caso de que sucediera, pero creo que al final se reduce mucho más sencillo. Es la economía, estúpido. Es decir, es lo que decía, ¿no? el lema de Bill Clinton. Si están mal en cuestión de ingresos, en cuestión de riqueza, en posibilidad de acceso a la vivienda, lo que yo me encuentro en mis estudios es que muchos jóvenes no es que no crean en la democracia, es que no creen que vivan una democracia real. Porque si la democracia no responde a sus demandas económicas, entonces dicen, la democracia se supone que es que me escuchen y no me están escuchando, no me están dando respuesta. Y de ahí es donde salen los extremos y ese cabreo con la situación actual. ¿Cuáles son tus principales prioridades? ¿Qué crees que es lo más urgente? Lo más urgente es que los jóvenes necesitamos un espacio donde vivir, oportunidades laborales, igualdad de oportunidades en general. Se ve que en este mundo, si no tienes contactos, no eres nadie, y se ve que si no tienes acceso a los suficientes opciones en la vida, no puedes hacer nada y no puedes salir de tu pequeña ciudad en el norte de España, por ejemplo. Entonces yo creo que la Unión Europea y conjuntamente con los diferentes gobiernos que lo conforman tienen que tener sus prioridades y al final somos nosotros a lo mejor los que vamos a combatir en una, espero no, futura guerra. Entonces al final los gobiernos y la Unión Europea tienen que prestarnos más atención y en nuestras necesidades. Volviendo al coste de la vida, con la precariedad laboral añadida, la situación es muy complicada. Un dato inquietante es que casi una cuarta parte de los jóvenes europeos se encuentran en riesgo de pobreza. Señor Carbonell, me gustaría hablar ahora de cómo esa precariedad alimenta la creciente brecha de género entre los votantes jóvenes europeos, con una tendencia de las mujeres votando más a posturas progresistas y los hombres más hacia la extrema derecha. ¿Por qué está ocurriendo esto? De hecho, los números son muy, muy llamativos. En España, por cada chica menor de 25 que votó a la extrema derecha en las pasadas elecciones europeas, 4,6 chicos lo hicieron. Es decir, es una diferencia enorme. Y hay un elemento que tiene que ver, obviamente, con la movilización feminista y con la pérdida de privilegios masculinos que estos hombres pues están resintiendo, pero que ese cambio, digamos, se tiene que dar. Pero también hay, por otro lado, una politización de este malestar económico que están sintiendo los hombres jóvenes. Porque además de que sufren todos los mismos problemas que las chicas en términos de vivienda, ingreso y riqueza, además ellos van menos a la universidad. Y en varios países europeos se da una circunstancia muy extraña, que yo no me esperaba encontrar, que es que la brecha de género entre los menores de 25 se ha revertido. Ganan ellas más que ellos. Entonces, en la extrema derecha ha sabido politizar esto en contra del feminismo y en contra de las mujeres cuando no es culpa de ellas, es culpa de esta precariedad económica que están sintiendo. ¿Es algo que está ocurriendo en España o es una tendencia europea? ¿Está ocurriendo en otros países también? Está ocurriendo en casi todos los países de Europa occidental, no de Europa, digamos, más del este, y España es un país en el que esto sucede. Sí. Otro dato del Eurobarómetro es que casi 2/3 de los jóvenes europeos están satisfechos con el funcionamiento de la democracia en la Unión Europea. El 34% de los jóvenes están preocupados por la información falsa y engañosa y dicen que es la mayor amenaza para la democracia. ¿Qué está haciendo el bloque comunitario y qué debería hacer para neutralizar esta potente amenaza para nuestra democracia? Sobre la primera afirmación, ¿no? 2/3 están satisfechos con la democracia. Nosotros en el movimiento europeo tenemos un estudio que lo hemos hecho longitudinal con actitudes hacia la democracia, hacia distintos asuntos que son salientes, como la migración, la guerra en Ucrania, y nosotros somos un poco más pesimistas. Creo que porque cuando a alguien le pregunta, ¿usted está de acuerdo con la democracia? La gente te dice que sí. Te dice, pues sí. ¿Por qué tampoco vas a decir que no? Digamos, una de lo que tú decías antes, ¿no? La gente, si acaso, incluso la narrativa de extrema derecha piden más democracia real, ¿no? O sea, que la democracia ha ganado la partida. Ahora bien, yo creo que lo que me parece interesante para hacer desde aquí es esa democracia ¿qué significa para ti si tú sigues votando? No tenemos más tiempo. Vale, no te preocupes. Bueno, cerramos aquí este capítulo. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto.
Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Ana Buil y me acompañan Sebastián Rodríguez, responsable de estrategia en el Movimiento Europeo Internacional, Beatriz Santos, directora de comunicación en EU&U, y Javier Carbonell, analista político en el Centro de Política Europea. Hablamos de los jóvenes en Europa y de cómo la UE trata de mejorar sus vidas a través de políticas e iniciativas. Nos centramos ahora en la salud mental, un desafío creciente, ya que casi el 50% de los jóvenes informaron de dificultades emocionales en el último año. La OMS urge a los países a poner en marcha los mecanismos necesarios para prevenir, diagnosticar y tratar adecuadamente las enfermedades mentales. La pregunta es, ¿cuáles son las acciones urgentes que cada Estado miembro debe llevar a cabo? Y también, ¿qué es lo que puede hacer Bruselas? Creo que este asunto, no tanto para jóvenes, yo creo que también la generación a la que yo pertenezco, los millennials, ojalá hubiésemos tenido muchísimo más información y apoyo para pasar por todo lo que tuvimos que pasar, pero creo que necesitamos un plan europeo de salud mental que llegue hasta, que esté coordinado a nivel nacional y que llegue hasta el barrio. Creo que hay que tener muchísima información y acompañamiento porque esto, en mi caso, yo lo puedo decir que a mí haber tenido el acompañamiento, en mi caso, cuando he pasado por situaciones porque son anormales, ¿no? Que te suelen pasar 1 o 2 veces en la vida, pues me ha salvado la vida. Y eso hay que llevarlo a tanta gente como sea posible. Precisamente para hablar de la gravedad de la situación hemos hablado con el comisario de Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Mikalev, aquí en Euronews, en la versión en inglés de Bruselas Te Quiero. Y esto es lo que nos ha dicho, escuchen. Primero, empecemos a hablar de salud mental como un derecho fundamental. En la Unión Europea, el 50% de nuestros jóvenes afirma haber enfrentado o estar enfrentando problemas de salud mental, desde la soledad hasta la ansiedad y el estrés. Así que creo que lo que necesitamos hacer es trabajar en muchas campañas de concienciación que animen a las personas a buscar ayuda. No es ninguna deshonra pedir consejo. Bueno, pues poco a poco se va normalizando hablar de salud mental, como usted bien decía, sobre todo gracias a personajes públicos que hablan abiertamente de ello. Ricky Rubio, Simone Biles en el mundo del deporte, Alejandro Sanz o Selena Gómez en el mundo de la música y la interpretación, pero aún queda mucho por andar. ¿Cómo cambiar las mentalidades para dar la misma importancia a la salud mental que a la física? Beatriz, ¿qué? Yo creo que al final es todo hablarlo. Y aparte de hablarlo, es dar los recursos a los jóvenes para poder hablar. No solo hay que pedir al gobierno y al ministro de Salud para que ponga más recursos en la seguridad social, pero también hay que hablar con las universidades, porque al fin y al cabo los jóvenes son los que van a la universidad y es demasiada presión a veces la educación y luego conseguir trabajo, y si estás pensando ahora el TFG, entonces también hay que hablar con las universidades y con los ministros de educación para que pongan salidas y pongan recursos a los jóvenes para poder hablar de los problemas que tienen. Precisamente hablando de universitarios y de jóvenes, exponiendo el estado de su salud mental y también pidiendo a la Unión Europea que les brinde apoyo, vamos a escuchar lo que tienen que decirnos. Hay muchas cosas que nos están generando estrés, tensiones geopolíticas, el cambio climático. La ansiedad viene por 2 direcciones, por lo que está ocurriendo en el mundo y por la ansiedad relacionada con la idea del éxito y lo que se supone que debemos hacer para ser suficientes. Creo que debería haber muchas más acciones enfocadas en que las personas entiendan cómo funciona su mente y tal vez más noticias y programas. Realmente deberían esforzarse para mantener nuestra salud mental. Me encantaría que hubiera una iniciativa para reunir a los jóvenes simplemente para redescubrir el espíritu europeo. Hemos escuchado que el cambio climático es también motivo de preocupación. Revisando diversos informes me he encontrado con términos como ecoansiedad o ansiedad climática. ¿Cómo tranquilizar a nuestros jóvenes respecto a ese futuro que pinta tan negro, no solo a nivel climático, sino también a nivel geopolítico, a nivel económico? ¿Qué podemos hacer para tranquilizarlos? Claro, lo primero que queremos hacer es políticas y medidas para solucionar los problemas. Es decir, hablamos de que necesitamos más psiquiatras o más acompañamiento, y eso es cierto, pero también hay que mirar las causas. Qué casualidad que casi todos mis amigos que tienen un trabajo estable, tienen una casa y tienen seguridad, están relativamente bien, y la mayor parte de los que encadenan prácticas o les cuesta llegar a fin de mes, esos son los que más problemas de salud mental tienen. No es una cosa de que te vaya mal y automáticamente te pasa algo.
pero claramente hay un motivo económico y un motivo real. Y la cuestión del cambio climático es real, la cuestión geopolítica es real, la cuestión económica es real. Solucionemos esos problemas al mismo tiempo que acompañamos con más psiquiatras y con más apoyo. Hablando de la cuestión económica, ocuparse de la salud mental o ir al psicólogo sigue siendo cosa de ricos. Completamente. La hora sale a... Lo mínimo son 60 euros la hora en una práctica que va a requerir casi reuniones semanales, por lo tanto, si empiezas a sumar, te sale... es un disparate. Y creo que tiene sentido, ¿no? Yo, como también economista, tiene muchas veces sentido invertir en salud mental porque la gente que es más feliz, la gente es más productiva cuando es feliz. Entonces, creo que hay que mirarlo. Yo lo miraría menos ideológicamente y menos de clase porque no creo que esto corta ya entre ricos, pobres, izquierda, derecha. Yo creo que esto es algo que aunque tenga un trabajo estable, pueda empezar a pensar. No he llegado al punto de mi carrera profesional que debería pensar hacer otra cosa. Mira, con lo que veo en Instagram, está siempre en sitios maravillosos y yo no. Quiero decir, es algo que creo que está bastante en todas partes y que tiene sentido invertir porque gente feliz, y si tenéis gente trabajando en una empresa, es más productiva, hay más impuestos, hay más economía. Sabemos que el uso abusivo de Internet, de los videojuegos y las redes sociales aumentan los síntomas de ansiedad y depresión y también otros problemas como las alteraciones relacionadas con el sueño. ¿Cómo podemos proteger a nuestros jóvenes y qué puede hacer Bruselas? Beatriz. Yo creo que al final todo empieza desde casa. Al final son los padres responsables de los niños menores de 18 y bueno, después un poco también. Entonces yo creo que al final es no solo darle educación a los niños como en las escuelas, pero también a los padres, darles recursos y también enseñarles los peligros y las ventajas de usar el Internet. Pero también hay que regularlo. No se puede estar todo el rato pegado a una pantalla. Y al fin, ahora todo el mundo está mirando vídeos de 15 minutos que no pueden ni mirar ni 5 segundos. Entonces, al final, lo que hay que hacer es promover, pues claramente, el uso correcto de las tecnologías, pero también fomentar la lectura de libros, la lectura de periódicos, revistas, más natural. Bueno, pues hasta aquí nuestra edición en español de esta semana. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí. Y muchas gracias a ustedes por vernos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a bruselastequiero@euronews.com o contactarnos a través de redes sociales. Hasta pronto en Euronews. ¡Feliz semana!